Tras los últimos anuncios, la guerra en Ucrania parece recrudecerse, pero el futuro gobierno de Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, podría suponer un punto de inflexión. El actual presidente estadounidense, Joe Biden, concedió permiso antes de irse para atacar objetivos en Rusia con misiles hechos en Estados Unidos. Pero ¿qué sucederá luego, cuando Biden salga de la Casa Blanca? El equipo de DW en Ucrania analiza desde allí los posibles escenarios. Una zona desmilitarizada controlada por tropas europeas y británicas, Ucrania renunciando al territorio anexionado por Rusia. Estos son dos escenarios posibles en Ucrania una vez que Donald Trump asuma en Estados Unidos. La relación entre Trump y Zelensky no es fácil. Durante su primer mandato, Trump fue sometido a un proceso de destitución por presionar al ucraniano antes de las elecciones del 2020 para que investigase al entonces candidato demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter. Las diferencias entre Zelensky y Trump son un hecho, pero algunos analistas ucranianos están convencidos de que Zelensky se ganará a Trump. Afirman que la política personalista de Trump y sus millonarios patrocinadores hacen que Estados Unidos se parezca más a Ucrania y no al contrario, y que Zelensky es experto en negociar con populistas como Trump. Trump también mantiene su postura hostil hacia la OTAN, la alianza militar a la que Ucrania quiere ingresar como garantía de defensa contra Rusia. El ingreso de Ucrania a la OTAN hubiese demorado años, incluso con Biden o con Harris. Con Trump como presidente, este hecho parece aún más distante. Entre tanto, la cuestión es cómo responderá Europa si Estados Unidos reduce su ayuda a Ucrania. ¿Asumirá la Unión Europea este posible hueco o usará los recursos para su propia defensa si ya no pueden confiar en que Estados Unidos proteja a sus aliados? Si Trump interviene en las negociaciones de paz, tal y como anunció, habrá que ver sus propuestas. Su vicepresidente electo es partidario de que Ucrania ceda territorio a cambio de la paz con Rusia. Zelensky no renunciará a la soberanía sobre Crimea y las regiones del este ocupadas por Rusia. La opinión pública ucraniana no se lo permitiría. Pero Ucrania tampoco tiene que seguir luchando para recuperar su tierra por la fuerza, sobre todo si el 80% del territorio bajo el control de Kiev goza de protección occidental. La cuestión de Crimea y el Donbass podría dejarse para el futuro. Ucrania solo podrá alcanzar una paz estable si sus aliados garantizan su protección. Si las posiciones actuales se congelan, como tras la anexión rusa de Crimea en el 2014, las repercusiones para la sociedad ucraniana podrían ser difíciles. Sin garantías occidentales de seguridad, muchos ucranianos creen que solo sería cuestión de tiempo que los rusos continúen su invasión. Afirman que Putin no renunció a querer controlar toda Ucrania y temen que la próxima vez los países occidentales estén ocupados con sus propios problemas para ayudarlos. Si continúa la guerra y Ucrania no cuenta con aliados confiables, su futuro es oscuro. Siendo así, se espera que millones de ucranianos abandonen el país antes de arriesgarse a perderlo todo. Antes de concluir su mandato, Biden está intentando que toda la ayuda aprobada por su administración sea enviada a Ucrania, antes de que Trump asuma la presidencia. Vamos a profundizar la situación que vive actualmente Ucrania. Carolina Chimoy ha sido enviada especial de DW a la guerra en Ucrania. En varias ocasiones volverá ahora en diciembre. Bienvenida, Carolina. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Javier. Quisiera comenzar preguntándote por la situación que vivimos ahora. Varios expertos vaticinaban ya que en este vacío, en esta transición en Estados Unidos con el nuevo mandato en la Casa Blanca podría intensificarse la guerra en Ucrania. ¿Qué tanto se complica ahora el escenario con anuncios como los que hemos visto el día de hoy? Pues la situación está bastante complicada. Como bien sabes, el 20 de enero el nuevo presidente, Donald Trump, asumirá la presidencia en Estados Unidos. Y entonces es casi como una carrera contra el tiempo para Ucrania, porque hasta el 20 de enero quieren intentar llevar a cabo ciertas políticas para que después no se dificulte demasiado la situación. Por ejemplo, obtener toda la ayuda que puedan por parte de Occidente. Ya sabemos que Estados Unidos les ha dado luz verde para esos misiles de largo alcance, pero ahora el presidente Zelensky está pidiendo que también Alemania entregue los Taurus, que son los misiles de largo alcance alemanes. Ahora Scholz, el canciller acá, ha dicho que de ninguna manera los va a entregar, pero como sabemos también el próximo año vamos a tener elecciones acá en Alemania, entonces quizás
quizás ahí también se podrá dar algunos cambios. Otro punto importante también a considerar es que los republicanos tienen tanto el Senado como la Cámara de Representantes, por lo que Trump realmente podría llevar a cabo varias reformas que anunció incluso durante su campaña política, como por ejemplo que quiere terminar con esta guerra en 24 horas. Eso significaría negociaciones de paz rápido. Signo de interrogación, eso significaría que Ucrania tendría que prescindir y entregar el 20% de su territorio que ahora está en manos rusas. De ser así, se tendría que estar preparando ya para eso, y eso es a lo que apuntan muchos expertos, que Ucrania está intentando ganar territorio para tener una ficha de negociación a la hora que lleguen esas negociaciones de paz. Ya hablábamos de esa carrera contra el tiempo y de recopilar el apoyo. Al principio de la guerra veíamos apoyo ilimitado, declaraciones de apoyo inamovible para Ucrania por parte de Occidente. ¿Qué tanto ha cambiado el apoyo para Ucrania desde el inicio del conflicto? Muchísimo, Javier. Recuerda esos 50 cascos que quería enviar a Alemania al principio, y realmente fue una gran lucha llegar a esos 50 cascos, y de los 50 cascos estamos llegando a una discusión sobre misiles de largo alcance. Es decir, ha sido realmente, ya van a ser casi 3 años, varias negociaciones, y también hemos visto cómo el conflicto ha ido escalando, y por eso Occidente también ha tenido que ir escalando su forma de ayuda y la cantidad de ayuda también. Ahora, ya no solo son las armas que está entregando Occidente, sino las diferentes cooperaciones. Por ejemplo, cuando Estados Unidos finalmente decidió enviar los aviones de guerra F-16 hacia Ucrania, la gran pregunta era dónde vamos a entrenar a los pilotos. Alemania en un principio no quería involucrarse demasiado, no quería que los pilotos sean entrenados en territorio alemán. Ahora ya sabemos que sí están siendo entrenados en territorio alemán. Es decir, de una manera paulatina han ido subiendo las ayudas, pero también ha ido escalando el conflicto. Entonces, muchos expertos dicen que, claro, ambas cosas han ido escalando y se han ido balanceando hacia arriba, y la pregunta siempre ha sido cuál es la línea roja. Esto ha sido una historia de ceder, pero también podrían retrocederse las ayudas. Vemos la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. También hay partidos aquí en Europa que adquieren fuerza, que son reacios a entregar ayuda militar y financiera a Ucrania. ¿A qué escenarios se enfrentan los ucranianos en los próximos meses? Van a ser escenarios difíciles, sin duda alguna, Javier, porque, como bien dices, el panorama político está cambiando tanto en Estados Unidos, va a cambiar a partir del 20 de enero con los republicanos y con Donald Trump, es decir, un presidente y un partido político que no quieren defender Ucrania a toda costa, no ven en la guerra en Ucrania una guerra de autocracias contra democracias, como lo veía el gobierno de Joe Biden, y también a nivel europeo eso está cambiando bastante. Hemos visto cómo durante las últimas elecciones acá en Europa, sobre todo los partidos nacionalistas de extrema derecha, ganaron varios votos. Incluso hay una nueva bancada en Bruselas, la bancada de los patriotas, como se llaman, y ahí lo más importante son los propios países, es decir, políticas nacionalistas. La guerra en Ucrania entra ahí a un segundo plano, y lo sabemos también, lo hemos escuchado, de estos partidos están ganando popularidad precisamente por eso, porque muchas personas, incluso acá en Alemania, por ejemplo, se preguntan por qué pagar con mis impuestos armas que van a ser enviadas a Ucrania. Tiempos difíciles. Tiempos difíciles, 1000 días de guerra en Ucrania. La pregunta es cuántos días más serán. Carolina Chimoy, gracias por este análisis. Te veremos en terreno. Muchas gracias. Mucho gusto, Javier.